Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de SET. Y esta vez lo hacemos con el libro El material de SET. Nos encontramos hoy en la segunda parte del capítulo 9. Un psicólogo y SET conversan sobre la existencia. Otro episodio fuera del cuerpo. En la primera parte habíamos visto la interesantísima conversación entre Eugene Barnard, el psicólogo al que se refiere el título, y SET, y hoy vamos a continuar a partir de esa conversación. Estamos en la página 106 del libro regular, al final del diálogo, y donde empiezan los comentarios de Jane a su relación con Eugene Barnard. Y sin más preámbulo, comenzamos la lectura y comentario. Y dice así, hablando Jane, el doctor Barnard fue lo bastante bondadoso para escribir una carta a los editores del presente libro, el material de SET, dando sus opiniones y mencionando esa sesión, la número 303, en la que se produce esa interesante conversación entre SET y él. Más que esto, me permitió usar su nombre verdadero en lugar de ocultarse tras un seudónimo. En esta carta decía Barnard, en esa sesión yo escogí los temas de conversación, que eran claramente de interés tolerable para SET y de considerable interés para mí, y que, por esa época, yo tenía toda clase de razones para creer que eran en gran medida un territorio extraño para Jane. Es decir, lo que está diciendo Barnard es que como él quería comprobar que no era el subconsciente de Jane, pues eligió una conversación con SET de la que él sabía que Jane no tenía ni idea. Había ya hablado previamente con Jane, temas de orientalismo. Asimismo, continúa Barnard en su carta a los editores, asimismo, prefería proseguir con estos temas a un nivel de sofisticación que pensé, por lo menos, que hacían totalmente improbable que Jane pudiera engañarme, sustituyendo su propio conocimiento y marco mental por los de SET, incluso en el caso de que yo lo estuviera haciendo inconscientemente. Es decir, fue hábil Eugene Barnard porque eligió un tema en el que él iba a comprobar perfectamente si ahí había alguien más que Jane. Y efectivamente, vaya si lo comprobó, porque SET, según él reconoce, le dio un buen repaso en cuestiones metafísicas. Como no podía ser de otra forma. Sigue Barnard. La mejor descripción en síntesis que puedo dar de esa noche es que fue para mí una deliciosa conversación con una personalidad o inteligencia o lo que sea, cuya sapiencia, intelecto y acervo de conocimiento excedía en mucho el mío propio. Él también se dio cuenta, Barnard, del repaso que le dio SET, claro. En cualquier sentido en que un psicólogo de la tradición científica occidental entendería esta frase, es decir, que me dio un repaso en todos los sentidos. No creo que Jane Roberts y SET sean la misma persona o la misma personalidad o facetas diferentes de la misma personalidad. Ahí acaba la carta de Barnard, transcrita por Jane aquí. Y sigue Jane. Además de la sesión, Rob, los Barnard y yo disfrutamos de un gran momento, discutiendo experiencias fuera del cuerpo. Poco tiempo después de su visita, apareció finalmente en las librerías mi libro How to Develop Your ESP Power, cómo desarrollar tu poder de percepción extrasensorial. Empecé a recibir algo de correspondencia, aun cuando difícilmente puedo decir que estaba inundada. Bueno, empezaron a escribirle cartas a partir de la publicación del libro. Una de estas primeras misivas fue la responsable de mi siguiente viaje fuera del cuerpo durante una sesión de SET. Y la relata a continuación. El 3 de mayo de 1967
Peg y Bill Gallagher, un matrimonio amigo que ya han aparecido anteriormente en el relato, llegaron de repente a nuestra sesión regular de lunes por la noche, y mientras nos hallábamos sentados charlando, les informé sobre una carta que acababa de recibir y que me había resultado divertida y un poco molesta al mismo tiempo. Venía certificada y tuve que firmar el acuse de recibo, les dije. ¿Qué les parece? Proviene de 2 hermanos que se encuentran en algún lugar de California y que quieren saber qué puede decirles Seth respecto a ellos mismos. Otros que querían hacer una prueba de que Seth era una personalidad independiente de Jane. Y entonces le piden a Jane por carta, oye, que nos cuente cosas Seth sobre nosotros a ver si acierta. ¿Vas a contestarles?, preguntó Peg. Les enviaré una breve nota, contesta Jane, dándoles las gracias por su interés o algo así. Seth puede hacer lo que quiera. Dudo que desee hacer algo. Pero, como a menudo ocurre cuando trato de adivinar sobre Seth, sigue relatando Jane el libro, estaba totalmente equivocada. Nuestra sesión, la 339, comenzó poco después y casi de inmediato abandoné mi cuerpo, aun cuando tuve solo una pequeña sensación de hacerlo. De pronto me encontré revoloteando en el aire, viendo hacia abajo sobre un vecindario determinado, que obviamente era algún lugar en el sur de California. De regreso en la sala, Seth se puso a describir lo que yo veía. Bueno, más que de regreso, es que lo que ocurría era algo muy interesante. Y es que el cuerpo emocional y el cuerpo mental de Jane se habían ido desde Nueva York a California instantáneamente, tal como ocurren estas cosas, dado que el cuerpo emocional viaja con la intención del pensamiento y es inmediato. Y el cuerpo somático de Jane seguía despierto, siendo canalizado por Seth. ¿De acuerdo? Y Seth empezaba a describir lo que Jane, su cuerpo emocional, estaba viendo. Lo empezaba a describir Seth a través del cuerpo físico. Con lo cual, Seth estaba enlazando con lo que explicaba Seth de cómo manipula la estructura psicológica de Jane. Seth estaba manipulando la estructura psicológica de Jane mientras Jane estaba con su cuerpo emocional y mental fuera, y también estaba manipulando el cuerpo físico de Jane, porque estaba hablando a través de ella en el salón de su casa en Nueva York mientras ella estaba en California. ¿De acuerdo? Seth se puso a describir lo que yo veía, pero me daba cuenta de su voz solo de una manera distante, sigue diciendo Jane. Para mí sonaba mucho más distante que una muy mala comunicación telefónica de larga distancia. No tenía idea de cómo decir a Rob que me encontraba fuera del cuerpo. Claro, Jane estaba viendo todo aquello, pero no le podía explicar a su marido, mira, que es que yo estoy allí. No es que lo esté viendo Seth y habla por mí aquí en nuestro salón, es que yo estoy allí viéndolo. No tenía ni idea de cómo decir a Rob que me encontraba fuera del cuerpo, puesto que Seth se estaba encargando de todo en la forma usual. Claro, Seth dirigía la situación perfectamente. Yo sabía que mi cuerpo se vería animado mientras Seth hablaba. Una vez me reí de mí misma y pensé, tengo que enviarle un telegrama desde allí donde está. Desde donde estaba en ese momento, fuera del cuerpo físico, con su cuerpo emocional y mental. Mientras tanto, yo flotaba en el aire, muy alto, mirando hacia abajo en el lugar que Seth estaba describiendo. Era capaz de moverme, de cambiar mi posición para tener una mejor vista, pero no tenía conexión en absoluto con el cuerpo que se hallaba sentado en la sala de mi casa. Seth estaba diciendo, ahora bien, hay una pequeña huerta con limones para los hermanos, una casa de estuco rosa, 2 habitaciones en la parte de atrás. No es una casa nueva.
Ellos solían usar la tabla Ouija en la cocina. Están cerca de la esquina derecha de la manzana, mas no precisamente en la esquina. No están lejos del agua. Hay un pasto muy alto por un trecho y algunos postes de madera y alambrado. Aquí, debido a lo específico del material, Rob empezó a preguntar si la proyección estaba involucrada. Rob ya se iba percatando de que algo estaba ocurriendo. Es decir, ¿por qué estás describiendo Seth? ¿Por qué estás describiendo lo de California? ¿Estás tú proyectado allí? ¿Lo está Jane? ¿Qué está ocurriendo? Rob preguntó. ¿Te encuentras en el lugar ahora?, inquirió Rob. Hasta cierto punto. Seth siempre es así de jocoso cuando responde. ¿Por qué hasta cierto punto? Porque él no estaba allí, estaba el cuerpo emocional y el mental de Jane viendo todo aquello, pero como él manipula la estructura psicológica de Jane, pues hasta cierto punto él también estaba allí. Lo que pasa es que no se lo está explicando a Rob. Hasta cierto punto. Existen dunas de arena de alguna especie. Allí he cambiado de posición. Ahora estoy frente a la casa. Las direcciones han variado un poco, debido a mi posición. Una estructura que parece un garaje a mi derecha y detrás otras estructuras que conducen al agua. Más allá, un área de dunas y una playa. Ha entrado la marea. Ahora aquí, sigue relatando Jane, yo estaba cambiando mi posición en el aire, hasta donde puedo discernir. Yo era la que se hallaba en el lugar, no Seth. Claro, Jane estaba oyendo la voz de Seth como si fuese él el que estuviese allí. Dice, pero si soy yo el que está allí. La que está allí, si soy yo, no es Seth. Y Seth está hablando como si fuese él. Seth no le estaba diciendo a Rob, Jane me dice que ve esto, sino que Seth le decía a Rob en primera persona que él lo estaba viendo. Entonces, como Jane estaba oyendo la voz de Seth, pese a estar proyectada a miles de kilómetros, pues por eso dice, hasta donde puedo decir, yo estaba cambiando mi posición en el aire. Hasta donde puedo discernir, yo era la que se hallaba en el lugar, no Seth. ¿Qué hora del día es?, preguntó Rob. Eran más de las 9 de la noche en Elmira, Nueva York. Temprano en la noche. Se ven dos postes de madera bastante delgados, no redondos, rectangulares en la parte superior. Verás, quizás al nivel de la cadera. Seth hizo un gesto a Rob para mostrar la forma y tamaño de los postes. Al mismo tiempo, dice Jane ahora, al mismo tiempo yo flotaba sobre ellos, sobre los postes, intrigada porque no podía ver para qué se estaban usando. Asimismo, me intrigaban los topes rectangulares. Enseguida, a la izquierda, la forma de una bahía. La tierra es como esto, ¿ves? Aquí Seth hizo otro gesto amplio para indicar la configuración de la costa. También dijo, sigue diciendo Jane, también dijo que la familia tenía una fuerte relación extranjera, aun cuando el nombre no era particularmente extranjero. E hizo otras observaciones respecto a la historia y miembros de esa familia. Rob envió una copia de la sesión a los dos hermanos. Ellos remitieron de regreso una cinta en la que evaluaban la información. Posteriormente firmaron una declaración que se encuentra en nuestros archivos. La información de Seth respecto a su casa era correcta en todos sus aspectos, incluyendo los datos sobre la zona y la configuración de la costa allí. Los hermanos vivían en Chula Vista, lugar que yo nunca he visitado. Habitaba en una casa de estuco rosa, con 2 habitaciones en la parte de atrás. La esquina estaba a 2 casas de distancia, a la derecha. La casa misma se hallaba a 1 milla de la bahía de San Diego. Numerosas dunas de arena estaban cerca y los postes de madera, exactamente como fueron descritos, se hallaban esparcidos en las dunas. Nuevamente, esta experiencia sugería todo tipo de preguntas concernientes a la relación de Seth y la mía en un episodio fuera del cuerpo. Desde luego que sí, porque
es bastante inaudito, ¿no? Que tú estés canalizando, te puedas ir proyectar tu conciencia fuera de tu cuerpo y sigas canalizando a Set mientras tú estás por ahí viendo cualquier cosa. Y Set está diciendo lo que tú estás viendo. Es una situación bastante peculiar e interesante. Numerosas dunas de arena estaban cerca y los postes de madera, exactamente como fueron descritos, se hallaban esparcidos en las dunas. Hemos repetido. Nuevamente, esta experiencia sugería todo tipo de preguntas concernientes a la relación de Set y la mía en un episodio fuera del cuerpo. Presumiblemente, él se queda en mi cuerpo, mientras yo salgo de él. Pero esta es una simplificación, estoy segura, claro. Set lo que pasa es que está manipulando, sigue manipulando la estructura psicológica de Jane, aunque esta vez puede distinguir lo que obtiene del cuerpo emocional y el mental de Jane y puede seguir hablando a través del cuerpo físico de Jane. Todavía estamos acumulando información sobre tales preguntas, tanto mediante sesiones como a través de nuestro propio trabajo. Como siempre, cuando cosas como esta encajan en la realidad, yo sonrío ampliamente. Claro, es que Jane estaba pues bastante alucinada. Nunca he sido una persona que acepte la palabra de otra respecto a la índole de las cosas. Eso ya nos lo ha acreditado Jane a lo largo del relato del libro ampliamente. Aun cuando en ocasiones he aceptado más de lo que debería hacer. Siempre he querido descubrirlo todo por mí misma. Nadie podría haberse mostrado más crítica respecto a sus propias experiencias de lo que yo he sido. No hace falta ni que lo diga. Mientras que todavía mantengo suficiente libertad para experimentar. Así pues, después de este episodio, yo empecé a relajarme. Pues ya es hora. Había estado fuera de mi cuerpo otra vez y de nuevo las cosas se habían comprobado. ¿En qué forma me ayudaba Set a hacer esto? ¿Cómo podía él registrar mis percepciones cuando mi conciencia estaba al otro lado del continente? Yo estaba más intrigada intelectualmente de lo que puedo decir. Una cosa sabía. Él era muy tramposo al enviarme fuera sin mi conocimiento consciente previo de lo que estaba planeando. Lo hago mucho mejor de esa manera, porque no siento que se me esté ensayando y no tengo tiempo para preocuparme por los resultados. Set también es muy buen psicólogo, claro. Si Set, que ya conoce sobradamente a Jane, le explica lo que va a hacer, pues Jane, tal como es su personalidad, pues seguro que le inunda de preguntas, que no se lo cree, en fin, que empieza con su actitud escéptica, dubitativa y seguramente pues no hubiese podido realizarse el experimento tal cual se realizó de espontáneo sin haber avisado previamente a Jane de que iba a suceder así. Y además dice bien Jane, porque dice, él era muy tramposo al enviarme. Es que Set está enviando el cuerpo emocional y el mental de Jane para allá, en ese momento, efectivamente, porque él es el que está dirigiendo todo este experimento. Esta experiencia y mi robustecida confianza obviamente hicieron posibles otros sucesos. Otros extraños escribieron, algunos de ellos expresando con urgencia su deseo de ayudar de una manera u otra. Oye, que he leído el material, he leído tu libro sobre percepción extrasensorial, hablas sobre Set y en fin, pues que me gustaría colaborar contigo como fuese, ¿no? Mientras Set insiste en que la ayuda viene del interior. Ofreció excelentes consejos, algunos de ellos, junto con impresiones de clarividencia correctas respecto a su medio ambiente. Probablemente para hacerme saber que teníamos a la persona adecuada, más que nada. No entiendo a qué se refiere esto, pero bueno.
Nuestras sesiones de lunes y miércoles, donde Seth presenta material teórico, son todavía privadas, aun cuando ocasionalmente se deja caer algún invitado. A veces Seth celebra una sesión para mis estudiantes de percepción extrasensorial en noches de clases y durante la clase alude a la aplicación práctica del material. Pues vaya lujo poder asistir a las clases de Jane apareciendo Seth por allí, canalizándolo ella. En realidad, la única persona que ha asistido a nuestras sesiones privadas con cierta regularidad es Philip, un amigo que tienen Jane y Rob. Seth le ha dado información concerniente a sus transacciones comerciales, prediciendo correctamente la situación de ciertos valores, entre otras cosas. Y Phil está llevando registros del porcentaje de aciertos de Seth. El tiempo se extiende, para algunas de las predicciones, hasta varios años. Pero Seth ha estado correcto respecto a un gran número de cosas que Phil ha estado en aptitud de verificar. No obstante, Seth no tiene el hábito de dar consejos durante las sesiones. Insiste en que la gente tome sus propias decisiones. Bueno, esto es una cosa muy importante que, por supuesto, Seth no se podría esperar de ninguna forma que actuase de otra manera. Es decir, Seth no induce a nadie a que tome un comportamiento según el propio criterio de Seth. Seth expone la situación y deja a la persona que tome sus decisiones. Y esto yo entiendo que tiene que ser así siempre. De hecho, pues las entidades que canalizan no suelen aconsejar. Quizás, aconsejar en el sentido de ante una decisión específica, hago esto o hago lo otro, decirle a alguien que haga una cosa específica. Sí se puede aconsejar, pues, en términos generales, para que esa persona tenga más información a la hora de decidir. Esto es una constante en los canalizadores, en los reveladores, y yo creo que se debe pues a dos razones fundamentales. La primera es el que es la persona la que tiene que enfrentarse a una decisión y valorar y calibrar, nos dice la información espiritual, qué siente respecto de esa decisión, o no hacerlo, y tomar la decisión y ver los resultados y vivir toda esa experiencia propiamente para tener el aprendizaje. Porque si sustituimos nuestra libertad de decisión por la de otra persona, entonces, en primer lugar, no estamos asumiendo nuestra responsabilidad sobre lo que ocurre. Y eso, pues, lógicamente, supone un retraso en nuestro aprendizaje. Y, en segundo lugar, no tiene valor de aprendizaje una experiencia en la que tú has hecho lo que te han dicho, porque siempre te vas a quedar con la duda de qué hubieses hecho tú. Y cuando se presente de nuevo una situación no similar a la que te ayudaron a decidir, sino otra cualquiera, pues no vas a haber reforzado tu criterio, tu autoestima, para poder tomar tu propia decisión. Vas a volver a estar esperando que alguien te aconseje qué es lo que tienes que hacer. En ese sentido, pues esto se entiende muy bien, por ejemplo, cuando los psicólogos modernos nos dicen que a los niños no les resolvamos completamente la vida, que les ayudemos a tomar sus propias decisiones. Sobre todo, esto es algo que Crión, por ejemplo, bueno, dicen Crayon, yo digo Crión, porque me he acostumbrado a decirlo así, nos explica que con los niños índigo, de hecho,
casi que no cabe otra opción. Los niños índigo serían unos niños que han nacido pues, a partir de finales de los 90 y que vienen ya pues, con otro nivel de consciencia incorporado, más avanzado, más evolucionado que los que hemos nacido antes, ¿no? Y que a estos niños, pues en todo momento hay que plantearles las cuestiones como que ellos deciden, no como que se les impone una situación, porque entonces, bueno, pues ellos se rebelan, no lo entienden y no son fácilmente adaptables a las órdenes sin explicarlo y sin que lo entiendan, ¿no? Bueno, pues algo parecido a esta cuestión de Crión y los niños índigo es lo que entiendo yo que tiene fundamento en que los canalizadores, los reveladores, no te dicen exactamente qué decisión que tienes que tomar ante un acontecimiento específico, sino que te dan información y tú tienes que tomar la decisión, porque el que tienes que aprender eres tú. Y luego hay una segunda razón, y es la siguiente. Si tú no tomas tu propia decisión, en ningún momento te enfrentas ante la situación de descubrir internamente, con la sabiduría de ti mismo en otros niveles, cuál es la decisión adecuada. Entonces, hay dos cuestiones. Primero, no asumes tu propia responsabilidad frente a tu devenir, una, y dos, te pierdes la oportunidad de comprobar a posteriori el que tu yo superior en otros niveles puede haberte dado la información adecuada. ¿Y cómo se ha producido ese proceso? ¿Y cómo lo has sentido? ¿Y qué sensaciones has tenido? ¿Y por cuál decisión te has decantado a partir de todo ese proceso? Con lo cual, pues, lógicamente, como para lo que estamos aquí, según la información espiritual, y esto lo saben muy bien los canalizadores, reveladores, es para aprender y no para que aquí nos salgan bien las cosas, pues entonces ellos no sustituyen específicamente una elección que tenemos que hacer nosotros. Repetimos y seguimos. No obstante, Seth no tiene el hábito de dar consejos durante las sesiones. Insiste en que la gente tome sus propias decisiones. Realmente nunca sabemos qué va a ocurrir en una sesión y una noche Seth verdaderamente nos sorprendió, sigue contando Jane. Esa noche Phil se presentó sin anunciarse, como siempre. Nos informó que acababa de recibir un aumento de sueldo. Cuando la sesión comenzó, Seth con rapidez mencionó la cantidad en dólares, mientras sonreía ampliamente. Luego Phil preguntó a Seth si sabía algo respecto a una voz que había escuchado el propio Phil en un bar del barrio. La voz era masculina, ¿no es así?, preguntó Seth. Sí, repuso Phil. ¿Y tú no la reconociste? Entonces no te lo diré. Ciertamente no lo haré. Seth, jocoso como siempre. ¿Era tu voz?, pregunta Phil. Ocurrió todo tan rápidamente que no tuve tiempo para pensar, dijo Phil con una mueca, mientras Seth y yo afirmábamos con buen humor. Escríbelo. Durante nuestro primer descanso, Phil nos explicó lo siguiente. Un mes antes, él había estado hablando con una mujer joven en un bar de la zona, cuando escuchó una voz masculina clara y fuerte que decía, no, no, de modo muy enfático. Parecía provenir del interior de la cabeza de Phil. Esta es la comunicación telepática. Esto cualquiera que empiece a explorar su propia percepción extrasensorial, pues en algún momento acaba oyendo voces dentro de su cabeza. Que no se crea que está loco, que es simplemente comunicación desde la dimensión extrafísica colindante.
parecía provenir del interior de la cabeza de Phil. Nada como esto le había llegado a ocurrir a él antes y se sintió tan asombrado que musitó una rápida excusa a la dama y se salió del bar. Claro, estaba totalmente alucinado. Seth admitió haber sido él quien habló a Phil. Después de nuestro descanso, dijo: la mujer se aferra en una forma que resulta desastrosa para aquellos con quienes llega a tener contacto. Y agregó que la mujer te habría tomado como amortiguador entre sí misma y otro hombre y como un pretexto de regateo, exagerando tu ligero interés. Seth sabía que esa mujer lo que iba a hacer era utilizar a Phil para darle celos a otra persona con la que estaba y le iba a meter en un lío. Entonces, por eso le hizo sonar dentro de su cabeza: no, no, aléjate porque esto no te lleva a nada bueno. De eso hubiera resultado una situación muy desagradable. Debido a que me escuchaste, cambió todo el probable futuro. Y esto es lo interesante de esta situación que va a explicar ahora Jane. Luego proporcionó considerable información de fondo, diciendo que la mujer tenía un niño y sostenía relaciones con otro hombre. El hombre involucrado con ella tiene algo que ver con la mecánica. Asimismo dijo que la señora era católica y que el problema estaba relacionado con un documento legal. Vive en la tercera o cuarta casa, a la mitad de un callejón sin salida, en el sector norte de la ciudad, pero al poniente de donde tú la encontraste. Seth procedió a decirle a Phil dónde vivía ella, aunque no dio una dirección exacta específica. Todo esto resultó sumamente interesante para Phil, que no tenía idea alguna de dónde vivía la mujer y nada sabía respecto a ella, excepto su nombre y probable edad. Él fue a la ciudad al día siguiente, se dirigió de nuevo al bar y comenzó a hacer preguntas. Descubrió la dirección de la señora por el cantinero, por el camarero o el dueño del bar, y se dirigió a la calle para descubrir que Seth sabía bien de lo que hablaba. Vivía en la tercera casa antes del final de un callejón. Era católica y tenía un niño y un amigo que era vendedor de automóviles en lugar de mecánico. Phil no ha regresado al bar desde entonces, para no volver a encontrársela, supongo. Rob y yo no sabíamos qué hacer sobre este asunto. Ciertamente parecía darnos alguna especie de evidencia para la naturaleza independiente de Seth, a menos que Phil hubiera tenido una alucinación de la voz de Seth y hubiera sacado ventaja del hecho reclamando que era la suya propia, y yo lo dudo. Luego, Seth ciertamente poseía información respecto a la mujer y el asunto que Phil no tenía. Obviamente, de acuerdo con Seth, podemos cambiar el futuro. Como dijo a Phil, en ningún momento los sucesos son predestinados. A cada momento tú cambias y toda acción cambia toda otra acción. Yo estoy en aptitud de ver desde una perspectiva diferente, pero a pesar de ello veo únicamente probabilidades. Respecto a esa noche en particular, probablemente vi una probabilidad que no era atractiva. Tú y yo la cambiamos. Y esto es pues una cuestión muy interesante que también establece Seth, no aquí en el material de Seth, sino en el libro en el que él es propiamente el autor, habla Seth, que también lo comenta pues con cierto detalle. Y esto se corresponde con una duda que suelen tener habitualmente los estudiantes iniciados en la espiritualidad, cuando se les plantea que después de cada vida, cuando te mueres físicamente, pasas a la dimensión colindante y haces una revisión de la vida previa.
conforme a esa revisión que haces de la vida previa, sacas unas conclusiones, estás asistido además para sacar esas conclusiones y ahí tú decides si estableces una siguiente vida física para poder seguir avanzando, evolucionando en cuestiones que quedan pendientes de resolver de las vidas anteriores. Y se te ayuda también a la planificación la realizas en conjunto con pues todas las entidades, todas las otras personas relevantes que te vas a encontrar en esa vida, que lo puedes hacer con ellas, aunque estén vivas en ese momento, porque tú estás en ese nivel, es un nivel colindante superior mental, te estás relacionando con otros niveles superiores mentales de las personas que siguen vivas, con lo cual puedes hacer esos acuerdos perfectamente con ellas, aunque estén viviendo en ese momento. ¿Sobre qué relación, sobre qué situaciones, sobre qué parentescos, sobre qué cuestiones fundamentales se van a poder acordar entre ellas para la siguiente vida planificada? Pues bien, hay estudiantes, hay iniciados en el estudio de la espiritualidad que tienen la duda, porque además hay algunos textos que parecen sugerir que lo planificado no se puede cambiar. Y realmente lo que ocurre, y esto se clarifica también en algunos otros textos, y es lo lógico, y es lo que tiene sentido, y es lo que está diciendo ahora mismo Seth, es que tú realizas una planificación para la siguiente vida. Haces los acuerdos con las entidades que posteriormente te vas a encontrar en la vida física. Y se queda todo aquello planificado. Y tú naces. Y si no haces nada, que habitualmente en la niñez, adolescencia y juventud no se hace nada más que dejarse arrastrar porque no se es consciente de ninguna cuestión espiritual. Si no haces nada, las cosas se producen tal cual predeterminadamente se planificaron con anterioridad. Pero tú en todo momento puedes cambiar lo planificado. No se te impone una planificación. ¿De acuerdo? En realidad, pues de un curso de milagros se podría llegar a deducir que no se te impone absolutamente nada, porque eres tú mismo quien te impones las situaciones, eres tú mismo quien te autolimitas. Por lo tanto, con un nivel suficiente de conciencia, podrías cambiar toda situación, incluso abandonar la experiencia en ese momento. De hecho, pues hay muertes súbitas que se suceden pues de un día para otro, un accidente de coche, en fin. Pueden estar planificadas, nos dicen o no. Y esto se debe sencillamente a que el principio de libre albedrío, aunque aparentemente no funciona en el plano de manifestación, es que es una de las cosas que hay que descubrir en el plano de manifestación. Sin embargo, es ley y funciona perfectamente. Entonces, lógicamente, cuanto más conciencia tengas sobre cómo funcionan estas cuestiones y más información espiritual procedente de la revelación, porque en el mundo esto no te lo van a contar, tengas, pues lógicamente más capacidad tienes a partir de que vayas siendo más consciente de ir moldeando tu vida, esquivando sucesos escabrosos, aceptando algunos que ocurren siendo perfectamente consciente de que han sido planificados por ti, incluso cuando alguien aparenta hacerte algo a ti, eso está previamente también planificado y acordado con él, y él se ha comportado amorosamente porque se ha prestado a ser el verdugo tuyo en esta vida, cosa que tampoco para él es sencillo. Él a su vez también le viene bien el haberse prestado a eso porque puede obtener los aprendizajes derivados de haber actuado aquí como un verdugo y tú como víctima. Y todo eso es lo maravilloso de esta cuestión de revisión-planificación que se produce en la dimensión colindante y que Seth nos recalca con insistencia que no supone una predestinación,
sino que simplemente es lo que predeterminadamente ocurrirá si no haces nada, si no aumentas tu consciencia, pero que se puede cambiar en cualquier momento. Y lo dicen de tal forma que faltaría más. Pues como afirma Un curso de milagros, nada le ocurre a un hijo de Dios sin su consentimiento. Bien, pues esto es lo interesante de esta afirmación de Seth explicándole a Phil qué había ocurrido, que él le había sugerido: no sigas por este camino. Phil, al oír la voz, había decidido no seguir por ese camino. No le había sustituido Seth la voluntad. Seth es como si alguien se te acerca y te dice: esta señora es intrigante. Entonces tú, ante esa información, dices: pues no sigo hablando con ella. O podías haber dicho: pues es que me gusta mucho y voy a seguir hablando con ella aunque sea intrigante. Con lo cual, Phil no ha concedido esa decisión a Seth, sino que ante la sugerencia, no, pues ha dicho: pues no sé, pero me da a mí que no. Y entonces se fue, ¿vale? Y eso fue lo que ocurrió. Bien, sigue diciendo Jane. En otro episodio, un amigo aseguró haber visto a Seth en circunstancias muy peculiares. Cierta noche, mientras me hallaba en la cama, dice Jane, tuve una experiencia espontánea fuera del cuerpo, en la que me encontré en un salón atestado, hablándole con urgencia a Bill McDonnell. Este Bill es otro matrimonio amigo de Jane y Rob, el marido. Nuestro amigo artista, dice Jane. Le sacudí el hombro con no mucha suavidad e instantáneamente regresé a mi cuerpo. Eso fue la proyección. Tomar conciencia de estar viendo a Bill en un salón lleno de gente y tocarle en el hombro y ya regresar al soma, al cuerpo físico. No había permanecido en la cama ni 10 minutos cuando me puse de pie inmediato y anoté lo que había ocurrido mientras se lo decía a Rob. Esto es lo que dice Waldo Vieira que hay que hacer cuando te acuerdas de una canalización, anotarla, porque si te vuelves a dormir ya no te acuerdas más. Exactamente una semana después nos llamó Bill y parecía estar muy nervioso. Me dijo que le había ocurrido algo sumamente extraño y, en virtud de que todavía estaba muy inquieto por ello, pensó que debería discutirlo conmigo. Instantáneamente recordé mi propia experiencia y dije a Bill que aguardara un poco mientras Rob recogía mis notas, con objeto de que pudiera comprobarlas mientras Bill hablaba. Jane siempre comprobándolo todo. Que no está mal. Bill me dijo que exactamente una semana antes había despertado de súbito. Seth se hallaba de pie junto a la cama, totalmente tridimensional, viéndose como aparecía en el cuadro que Rob había hecho de él. Esto es un retrato que Rob hizo por inspiración de cómo era Seth, y bueno, pues lo enseñé en un vídeo anterior, está por aquí por el libro. Sacudió Seth el hombro de Bill y desapareció. Bill contó esto a su madre durante el desayuno al día siguiente y escribió un reporte para nosotros. Les escribió una carta contándoles lo que había ocurrido. El incidente inquietó a su madre, quien hizo algún comentario en broma respecto a que deseaba que Seth y yo permaneciéramos en casa. Algo así como: esto es lo mejor que podían hacer, era quedarse en su casita y dejar de molestar a nadie. Solo que yo no creo que estuviera bromeando. Fue la intranquilidad de Bill la que le impidió llamarme antes y yo no quise llamarlo y apresurarlo. Antes que nada, pensé que había estado en un salón atestado de gente en mi experiencia fuera del cuerpo, pero Bill obviamente se encontraba en su habitación solo. Otra cosa, vio a Seth fumando un cigarrillo. Yo fumo. ¿Tuvo Bill una alucinación sobre la imagen tridimensional de Seth? De ser así,
lo hizo al mismo tiempo que yo sentía que estaba con él. Y sintió a Seth sacudir su hombro, mientras que en mi experiencia yo se lo sacudía. Bueno, yo voy a dar mi versión de lo que ocurrió. Vamos a reproducir de nuevo la situación. Bill está en su casa durmiendo. Jane está en su casa durmiendo. Jane dice que tiene una experiencia fuera del cuerpo y que aparece en un salón con gente. Un salón, un habitáculo. Porque en esas circunstancias puede ser que no distingas muy bien dónde estás. Con gente, había gente. Y entonces estaba Bill y le dio un toque en el hombro y ya Jane se va y vuelve a su cuerpo físico en su cama durmiendo. Lo que ve Bill es a Seth reproducido tridimensionalmente en su habitación y que le dan el hombro. Entonces, la interpretación de lo que ocurrió podría ser, especular es libre. Lógicamente, las entidades extrafísicas es donde pasamos cuando morimos a esa dimensión colindante. No las ves, salvo que tú estés en un estado muy concreto de trance entre la vigilia y el sueño o directamente proyectado. ¿Qué ocurre? Que cuando llega Jane a la habitación de Bill, piensa que es un salón y lo ve lleno de entidades. Y entonces ve a Bill y le da un toque en el hombro a Bill, sin estar viendo que físicamente Bill está en su dormitorio, en su cama. En su dormitorio habría entidades, Jane vio a las entidades que había, un salón lleno de gente, y vio a Bill y le dio un toque y se fue. Y Bill, como no estaba ni proyectado ni en trance, estaba recién despertándose, con lo cual tenía visión física, pero todavía tenía esa facultad de visión extrafísica. Y entonces vio a Seth. El por qué vio a Seth en vez de a Jane, eso es el misterio. Y Seth le da en el hombro y se va. Entonces aquí el misterio inexplicable podría ser el por qué Bill vio a Seth en vez de a Jane. Y es inexplicable salvo que se pueda explicar de esta forma que vamos a decir a continuación. Que nosotros cuando tenemos experiencias fuera del cuerpo, que las tenemos todos todas las noches, y salimos proyectados, cuando nos despertamos, a veces, como no entendemos qué es lo que ha ocurrido ni lo que hemos visto, realizamos una traducción en términos que podamos comprender. Y entonces la traducción que hizo Bill de que Jane estaba ahí dándole en el hombro fue que era Seth, por una asociación lógica de que Jane es la que canaliza a Seth. Eso podría haber ocurrido, es una especulación, podría haber ocurrido lo que fuese, pero bueno, por especular nunca queda. Sigue diciendo Jane, varias personas me han dicho que Seth se comunicó con ellas a través de la escritura automática. Pero Seth niega haber tenido tales contactos, aduciendo que estas comunicaciones se limitarán a su trabajo conmigo, dice Jane, con el fin de que se preserve la integridad del material de Seth. Si Seth le va dando información a todo el mundo, pues luego no hay una integridad porque no se van a juntar a escribir el libro. Sin embargo, de acuerdo con sus aseveraciones, ocasionalmente ha estado en busca de amigos. Cierto día me encontré con la señora Bryan, una antigua estudiante mía que, debido a enfermedad, abandonó las clases
y quien me dijo que había leído un artículo de periódico respecto a este libro, que aparecía en un periódico local. Contenía algunos extractos del material de Seth y una reproducción del retrato de Seth que Roth pintara, ese retrato en el que Roth pintó a Seth por inspiración creativa. La señora Bryan sufría un terrible dolor de cabeza mientras leía el artículo y de pronto pensó que sentía la presencia de Seth. Una voz interna, presumiblemente de Seth, le dijo que ella había venido sintiendo lástima de sí misma y que debería dejar de afligirse por su salud de inmediato, ponerse de pie y salir a dar un paseo. Algún ejercicio de un curso de milagros te dice que, o en el texto, no me acuerdo, que expreses: yo no necesito para nada este dolor o esta enfermedad o este resfriado o lo que sea. Dice, de este modo mejoraría rápidamente, le terminó de decir Seth internamente en su cabeza a la señora, según le relataba la señora Bryan posteriormente a Jane. Sumamente asombrada, hizo lo que se le había indicado y en ese instante desapareció su jaqueca. Ya al día siguiente se sentía mejor de lo que había estado en los últimos 6 meses. Empezó a dar paseos de nuevo y se sintió rejuvenecida. Cuando me hizo el relato, yo simplemente asentí y sonreí. Con toda franqueza, no supe qué otra cosa hacer. Interrogué a Seth respecto al incidente. En este caso, me dijo, la señora Bryan lo había usado como símbolo de su yo interno o supraconciencia. Esto que dice Seth de que la señora Bryan le utilizó a él como símbolo de su yo interno, de su yo superior, es lo que digo yo, que cuando no entendemos algo, tendemos a realizar simultáneamente una traducción en términos que entendemos. Por eso muchas veces los sueños que tenemos, que son muy raros, que dices, ¿qué sueño más raro he tenido?, responden a una traducción simultánea que realizamos de proyecciones que estamos teniendo fuera del cuerpo en dimensiones que no son en absoluto familiares para nosotros, dado que nosotros tenemos un implante en el que solo estamos conociendo lo que hemos vivido desde que hemos nacido aquí en el entorno físico y tal. Y entonces lo que hacemos es sencillamente esas vivencias traducirlas a una vivencia física. Y entonces sale un sueño rarísimo. Bueno, pues esto es lo que dice Seth que le estaba ocurriendo a la señora Bryan, que se comunicó con su yo superior, pero como eso ella no lo admitía, lo tradujo simultáneamente, dado que asistía a las clases con Jane y sabía lo de Seth y todas estas cosas, pues lo tradujo a que había sido Seth. Y ya está, sin más. En este caso me dijo, la señora Bryan lo había usado como símbolo, dice Seth, a él, de su yo interno o supraconciencia, para dar ayuda o influencias curativas, así como consejo. Claro, nuestro yo superior, pues muchas veces nos aconseja, muchas veces, las que sean. Y entonces nosotros interpretamos que hemos tenido un sueño y que alguien nos ha dado un consejo. La experiencia ayudó a la señora a usar sus propias facultades y la idea de Seth le permitió activar sus propias fuerzas curativas. Seth me dijo que no me preocupara por eso. Aparentemente está encantado por inspirar a otros de esta manera y servir como punto focal para sus propias energías creativas. Bueno, pues de hecho Seth está ahora mismo en una situación en la que está para servir, claro, está elevado y entonces está en fase de seguir evolucionando ahora mediante la ayuda a los demás, ya totalmente planificada, expresada y consciente. Seth se rehúsa absolutamente a permitir que la gente lo utilice como muleta. Y esto va para mí también. Y sostiene que el material de Seth por sí mismo ofrece los medios por los cuales la gente puede entenderse mejor, revalorizar su realidad y modificarla. Pero cada uno por sí mismo. Seth
informa y el que recibe la información decide. Seth no puede ser el que le saque las castañas del fuego, como dice la expresión, a nadie. A pesar de las sesiones celebradas de vez en cuando para ayudar a determinada persona y a pesar de sus incidentes de percepción extrasensorial, las sesiones continúan enfocadas primordialmente en el material. Es aquí donde pensamos que descansa el significado real de las sesiones. Claro, en la información que tiene que trasladarse, que luego se va a poner a disposición por la publicación de los libros a nivel mundial. Fijaos, información que se da entre 1965 y 1970 y a nosotros en 2020 nos está sirviendo. Claro. Es aquí donde pensamos que descansa el significado real de las sesiones, reconoce Jane ya en aquel momento. Estamos mucho más interesados en el material de Seth que en demostraciones de percepción extrasensorial, y siempre lo estuvimos. Menos ese año que se tiraron todo el año con el InStream y compañía haciendo pruebas. Bueno, creemos que ofrece excelentes explicaciones respecto a cómo funciona la percepción extrasensorial o cualquier tipo de percepción. Y para nosotros esto es mucho más importante. Claro, valoran más el material de Seth, la información que se les da, que los propios experimentos, porque la información abarca pues muchísimas más situaciones y bueno, pues más profunda, en fin. Asimismo, aceptamos las declaraciones de Seth como explicaciones con sentido y muy significativas respecto a la naturaleza de la realidad y la posición de la humanidad dentro de ella. Sus teorías respecto a la personalidad multidimensional no son intelectualmente provocativas, sino emocionalmente desafiantes. Ofrecen a cada individuo la oportunidad de incrementar su propio sentido de identidad y propósito en la vida. Claro, en cuanto te explican, te amplían tu ángulo de visión, diciéndote qué es lo que está ocurriendo en realidad y por qué estás aquí y cuál es tu propósito, aprender y no ser aquí el mejor de nada, sino aprender lo que tengas que aprender. Pues entonces, eso, como dice aquí, Jane ofrece a cada individuo la oportunidad de incrementar su propio sentido de identidad, quién soy en realidad, y su propósito en la vida. Claro, claro. Las demostraciones de percepción extrasensorial en las sesiones siempre han tenido un propósito, tanto ayudar a aumentar mi confianza, dice Jane de sí misma, porque es que Jane mira que era desconfiada, como adiestrar mis aptitudes e ilustrar un punto presentado en el material u ofrecer información para alguien que la necesite. Eran más bien prácticas. Resulta fácil para mí olvidar que yo también insistí en mis maravillas y en varias ocasiones incluso negué la evidencia de mis propios sentidos. Por lo menos Jane reconoce que ella fue bastante escéptica con Seth, debido a la creencia equivocada de que de ese modo estaba siendo yo más científica al proceder. La influencia de la referencia externa. Aquí, si no se actúa con escepticismo materialista, no es válido. Bueno, pues eso era esa creencia de Jane. Me van a considerar una loca. ¿Cómo me voy a creer esto, aunque me esté ocurriendo evidentemente a mí? Diré que siempre sentí un gran respeto por el material de Seth y reconocí el alcance y lo novedoso de algunos de los conceptos que contiene. Puesto que habíamos leído poca literatura psíquica cuando las sesiones empezaron, todo resultaba nuevo para nosotros. No fue sino hasta mucho tiempo después que descubrimos que algunos de los conceptos de Seth habían aparecido en manuscritos esotéricos que se remontaban a miles de años. Sin embargo, cuando aumentó nuestro conocimiento, descubrimos que en ciertas áreas críticas las ideas de Seth se desviaban de las generalmente aceptadas en gran parte de la literatura espiritualista y metafísica. Y esto merece un comentario, porque en muchas situaciones
en muchos aspectos, en muchos temas, nos encontramos contradicciones entre los textos espirituales revelados en diferentes momentos del tiempo, en diferentes momentos de la historia. A veces, contradicciones aparentemente insalvables. Es decir, que un texto dice una cosa y el otro la contraria, la diametralmente opuesta. Y esto nos deja perplejos. Y esto tenemos que interpretar, dado que hay algún texto, primer punto, moderno, que nos dice, no estáis teniendo en vuestra historia reciente, los últimos miles de años, en vuestro planeta, canalizaciones inapropiadas. No las estáis teniendo. Todas las canalizaciones, todas las revelaciones que tenéis son apropiadas, son legítimas. Tienen contenido de crecimiento espiritual, de luz. Bien, primero. Segundo, ¿por qué entonces algunas parecen ser totalmente contradictorias a otras? Pues mirad, esto hay que enmarcarlo en las siguientes ideas. Primero, cada canalización tiene su propósito, diferente de otras. Segundo, cada canalización procede de una entidad diferente, que tiene su estilo. Tercero, cada canalización va destinada a un público con unas determinadas características, que necesita ese estilo de canalización y ese propósito revelatorio. Cuarto, la mera diferencia de tiempo entre dos informaciones reveladas hace que, según el propósito de la canalización, que no lo establece el propósito el revelador, sino que viene de niveles superiores. Y el perímetro del contenido revelatorio hace que sea adecuado a veces realizar afirmaciones sobre aspectos que en ese momento no conviene que se queden fijados en la mente de los que reciben esa información. Y vamos a poner un ejemplo que, sin llegar a poner el ejemplo claro de en qué se ha producido la contradicción, pero sí vamos a poner el ejemplo de cómo se produce una contradicción y por qué puede ser. En un determinado momento de la historia resulta que algo se interpreta mal. Algo válido se interpreta mal. Y entonces el canalizador, sobre eso que es válido y se ha interpretado mal, dice, eso es falso, y no dice más. Quitaos de vuestra mente esta cuestión, porque sabe que en ese momento se está interpretando mal. Y posteriormente, 50 o 100 años después, viene otra información revelada y dice, cuidado, esto es verdadero, pero en su sentido íntegro. Esto se ha falseado mucho, se ha interpretado mal, no obstante, si se interpreta de esta forma, sí es verdadero. Y entonces te encuentras con una contradicción, porque a veces no te dan tantas explicaciones. A veces uno dice, esto es falso, y el otro dice, esto es válido. Y tienes tú que armonizar. Entonces, ¿cómo armonizamos? Primero, pues siempre que sean, lógicamente, canalizaciones reales y tú lo tengas contrastado por la calidad de la información que se da ahí, porque tú tienes previamente una experiencia de otros textos y porque lo sientes así. Y entonces estás convencido de que esa canalización es fidedigna. Entonces, bueno, primero, me están diciendo por ahí, en otro texto, que no nos están dando canalizaciones inapropiadas. Segundo, ya sé yo que cada canalización tiene un perímetro de revelación, un propósito, un estilo, unos destinatarios muy concretos con sus características y por lo tanto se les da lo que necesitan.
Y además sé que en diferentes momentos del tiempo nosotros somos muy diferentes y se nos cuentan las cosas de diferente forma. Y según más avanzamos, más información y más sofisticada se nos da. Y esa información antes no se nos había dado. Entonces, hay que, más que sacar conclusiones sobre la validez o no de un determinado contenido revelatorio, hay que dejar la mente muy abierta con estas cuestiones y decir, bueno, alguna razón habrá. Y quizás en esa reflexión puedas llegar a alguna conclusión válida que pueda llegar a armonizar. Porque si resulta que el 99,99% de una canalización está contrastada con otras y hay una frase que no, pues tampoco te conviertas tú en el dictaminador de la validez o no de algo que no conoces. Simplemente quédate a la expectativa con la mente abierta de que esa contradicción debe tener alguna resolución. Y quedándote con la mente abierta te podrá llegar la resolución. Desde luego, si te cierras, pues ahí has terminado. Bueno, pues seguimos. Repetimos y seguimos. Sin embargo, cuando aumentó nuestro conocimiento, descubrimos que en ciertas áreas críticas las ideas de Seth se desviaban de las generalmente aceptadas en gran parte de la literatura espiritualista y metafísica. Esto puede obedecer a la explicación que hemos dado. Por una cosa, Seth no está, por ejemplo, de acuerdo con la existencia de un Cristo histórico, aunque concede la legitimidad del espíritu de Cristo, como el lector podrá ver más adelante en esta obra. Bien, pues esta es una de las aparentes contradicciones. Fíjate que en Seth no se suelen dar casi contradicciones. Bueno, pues yo cuando leí lo que dice Seth sobre Jesús, pues me quedé también un poco extrañado. Y posteriormente empecé a poder armonizar lo que conocemos de Jesús, lo que conocemos de su vida y sus informaciones posteriores y lo que dice Seth. Lo empecé a poder armonizar. Empecé a darme cuenta de que Seth hablaba en otro nivel, desde otro punto de vista, que era armonizable. Ya lo veremos cuando llegue porque no es que sea interesante, es que eso ya es tremendamente interesante. Pero este es un ejemplo que pone Jane ahora mismo. De hecho, bueno, pues tendremos ocasión de analizarlo despacio y de dejarlo también abierto para que cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Qué es lo suyo? Si bien ve la reencarnación como un hecho, sigue diciendo Jane sobre algunos desvíos de Seth del resto de los textos espirituales aceptados. Si bien ve la reencarnación como un hecho, la coloca en un contexto de tiempo enteramente diferente y reconcilia la teoría con la idea de tiempo simultáneo. Esto tiene una explicación que ya hemos dado en estas series o en otras series que realizo. Nosotros vivimos la experiencia de vida tras vida como lineal. De hecho, subimos, revisamos, planificamos, tenemos una vida, subimos, revisamos, planificamos. La vivimos así, la experimentamos así, debido al implante de sucesividad temporal. Aunque en realidad, si tú quitas el implante, el ser interno, el alma, lo está viviendo todo simultáneamente. Lo que ocurre en todos sus fragmentos lo vive simultáneamente desde un punto en donde no hay implante de tiempo. Implante de tiempo hay en el fragmento de manifestación, no en la mente superior planificadora. Quizá lo más importante, describe la reencarnación como solo una pequeña parte de nuestro desarrollo total. Claro, el soñador tiene depositados fragmentos en todos los niveles del sueño, uno de los cuales es el físico material, y en todo el espacio-tiempo del sueño, que afecta
ese espacio-tiempo a más dimensiones que la físico-material. En fin, que el soñador hace lo que quiere. Y las experiencias con fragmentos físico-materializados son solo una pequeña parte de nuestro desarrollo total. Esto está armonizado también. Sigue diciendo Jane, otras existencias igualmente importantes tienen lugar en otras dimensiones no físicas. Bien. Todo esto se halla entretejido con la idea de que la personalidad se compone esencialmente de acción, manifestación, se manifiesta continuamente, está actuando ideas que surgen en la mente planificadora del soñador y las actúa o manifiesta allá donde corresponda actuar o manifestar una determinada idea. La descripción que Seth hace de los 3 dilemas creativos sobre los cuales descansa la identidad nos mueve a la reflexión y es original. Ya los veremos. Sus ideas sobre Dios son una extensión natural y fascinante de estas teorías. Está diciendo cosas que vamos a ver más adelante. Por lo menos para nuestro conocimiento, la teoría de tiempo invertido y el sistema de probabilidades son enteramente originales en el material de Seth. Claro, porque está en 1967 y entonces ahí se nos puede hablar de cosas que no se nos podía hablar en 1830 o en el 1600 o en hace 3000 años. No se nos podía hablar de eso todavía. Ahora sí, igual que se nos habla en canalizaciones mucho más modernas de cosas que el libro de Urantia ni de lejos menciona. Pero eso no implica la ausencia completa de validez de esa revelación. La idea de Seth sobre la naturaleza del dolor también se halla divorciada, según creo, del pensamiento metafísico corriente. Él ve el sufrimiento simplemente como un atributo de la conciencia y una indicación de vitalidad, considerado alarmante únicamente por aquellas áreas de identidad que todavía temen la muerte como un fin. Con total lógica, en cuanto te despegas del sistema de pensamiento de los opuestos y de la creencia en el mal, te das cuenta de que algo que antes asociabas con sufrimiento y dolor, sencillamente son experiencias, es lo que es. Y es que están planificadas por ti. Entonces, te cambia tu punto de vista. Pero de ahora en adelante dejaré que Seth hable por sí mismo. Nos ha estado dando pues, una serie de temas sobre los que Seth hablará en este mismo material de Seth. Porque en el momento de escribir esto, creo que Jane no sabía que Seth iba a escribir su propio libro, creo. No me acuerdo bien. Si no están en el material de Seth, están en Habla Seth seguro. De hecho, en Habla Seth vuelve a hablar sobre muchos de los temas de los que hablan en el material de Seth. Solo que ya redactando él el libro, ya siendo él el autor del libro en vez de Jane. A través de Jane, pero bajo la redacción directa de Seth. Repetimos y seguimos. Pero de ahora en adelante dejaré que Seth hable por sí mismo. He escogido extractos que tienen que ver con los tópicos descritos en el material de Seth. Jane escogió extractos de las sesiones que tienen que ver con esto que acaba de decir, todas estas cosas. En algunos casos, Seth proporcionó demostraciones para afirmar su argumento. En el capítulo sobre la salud, por ejemplo, he incluido extractos de algunas lecturas específicas y he seguido el mismo procedimiento con los datos referentes a la reencarnación. Ya Jane va incluyendo información externa para ir un poco contrastando y reforzando la validez de lo que dice Seth. Para explicar sus teorías sobre la naturaleza de la realidad física, estoy usando extractos de una sesión en la que él realmente demostró que sabía de lo que estaba hablando. Si una aparición en la sala
puede pasar como aproximación legítima. Me gustaría cerrar este capítulo con extractos de la sesión 329, registrada en marzo de 1967, celebrada para un grupo de secundaria de un maestro amigo nuestro. Aun cuando Seth está hablando a adolescentes aquí, el mensaje tiene mucho significado para cada uno de nosotros. Y termina este capítulo 9 con este extracto. Todos son maravillosos. Este también, en materia de Seth. Y dice: tú creas tu realidad de conformidad con tus creencias y expectativas. Por lo tanto, es tu responsabilidad examinarla con todo cuidado. Yo creo que un curso de milagros tiene entre las ideas fundamentales del propósito del curso esta: examinar con todo cuidado tus creencias y expectativas para darte cuenta de cuál es tu sistema de pensamiento, identificarlo antes de poder sustituirlo, ser consciente de por qué tu vida es como es debido a tus creencias y expectativas. Si no te agrada tu mundo, entonces examina tus propias expectativas. La forma de percibir el mundo. Todo pensamiento, de una u otra manera, es construido por ti en términos físicos. La manifestación como efecto del pensamiento como causa. Tu mundo está formado como una réplica fiel de tus propios pensamientos. Existen ciertas condiciones telepáticas que llamamos suposiciones de raíz, de las cuales cada individuo se percata subconscientemente. Usando estas, tú formas un ambiente físico lo bastante coherente, a fin de que se halle en concordancia general en cuanto a los objetos y su colocación y dimensión. Mecanismos por los cuales generamos de una forma tan precisa nuestro escenario particular, el que nos atañe más a nosotros. Todo es alucinante en cierto modo y, no obstante, es tu realidad y tú debes moverte dentro de ella. El mundo en el que viven tus padres existió primero en el pensamiento, existió una vez en la composición de sus sueños, y estos hicieron brotar su universo de ellos, y así hicieron su mundo. Si no se valoran ustedes mismos, dirán: soy un organismo físico y vivo dentro de los límites marcados para mí por el espacio y el tiempo. Estoy a merced de mi ambiente. Si se valoran ustedes, entonces, por el contrario, dirán: soy un individuo, formo mi ambiente físico, modifico y creo a mi mundo, soy libre del espacio y el tiempo, soy parte de todo lo que es. No hay lugar dentro de mí donde la creatividad no exista. Bien, pues aquí acaba el capítulo 9, creciente en interés respecto del 8, y preparando lo que viene desde el capítulo 10 hasta el final del libro, que pues realmente es todo propiamente material de Seth y que vamos a tener la oportunidad de analizar. Con lo cual, para la siguiente sesión dejamos el capítulo 10, finalizamos el 9 y sin más, prospector.